Señor ministro, ¿cómo están yendo las cosas? ¿Este silencio es porque se ha pacificado un poco la cosa o sencillamente porque nos hemos distraído? Yo creo que este silencio es porque se está trabajando y la justicia debe de trabajar siempre con prudencia y con los silencios necesarios para alcanzar buenos resultados. ¿Cómo va en este momento? Lo primero que le quiero preguntar es el proceso de modernización. Hace unos cuantos meses hubo grandes escándalos respecto a los atrasos. Estaba el gobierno diciendo que hacía muchas cosas. ¿Nos puede usted contar qué están haciendo en este sentido? Sí, es importante que se tenga en la conciencia de todos los españoles el esfuerzo que en los últimos 5 años está haciendo el gobierno en esta materia. De hecho, por solo dar un dato, hoy la Administración de Justicia dispone de un 150% más de recursos que hace 5 años. Pero es verdad que la situación de la que veníamos era una situación pobre en términos de aportaciones tecnológicas, en términos de utilización de los medios propios de la sociedad de la comunicación, y estamos implementándola de la manera más rápida posible. ¿Se ha trazado usted algún tipo de objetivo, plazo o, en fin, o cifra que nos pueda servir a nosotros de horizonte para ver hacia dónde podemos llegar? Pues en efecto, yo he comprometido en mi comparecencia parlamentaria en el Congreso de los Diputados un esfuerzo extraordinario, y agradezco la solidaridad del resto de los miembros del Gobierno hacia la justicia, de 600 millones de euros en estos 3 próximos años, porque además invertir en justicia, invertir en seguridad jurídica es también apostar por la recuperación económica y porque las empresas tengan un marco más estable desde el punto de vista normativo. La tensión que ha habido entre las asociaciones de jueces y el anterior ministro, ¿en qué punto están ahora con usted? Nada más tomar posesión de mi puesto como ministro, les dije a las asociaciones que yo lo que quería era trabajar pensando en el futuro y sobre todo pensando en una justicia de calidad, que es la que se merecen, pero nos demandan, y con razón, todos los españoles. Y desde ese primer día estamos trabajando en diversas mesas, una sobre la modernización, otra mesa sobre las cuestiones de conciliación de la vida familiar y laboral de los jueces y de las juezas, que son cada vez más en nuestro país, y otra también sobre mejoras de naturaleza procedimental para simplificar los recursos y hacer llegar también pedagógicamente a todos los españoles que la Constitución nos da el derecho de acceder al juez. Pero lo que no dice la Constitución es que tengamos derecho a agotar casi hacia el infinitum una cadena sucesiva de recursos que hace que los asuntos se prolonguen años y años innecesariamente. ¿Va a haber huelga? ¿La anunciada se mantiene? ¿Qué sabe? Yo tengo la sensación, por lo que vamos trabajando, que las diversas mesas de las que he hablado avanzan bien, con muchos progresos, y lo que van manifestando las asociaciones, nuestros interlocutores, es que son mensajes positivos. Por tanto, creo que si además las Cortes Generales, que las han recibido y están trabajando en la ley, donde está ese tema tan importante del señalamiento que ha hecho causa entre jueces por un lado y secretarios judiciales por otro, y llega el Parlamento a encontrar una fórmula consensuada después de haberlos oído, creo que hay razones para que ese paro anunciado no se llegue a producir. El Constitucional y el Estatut. Está sobre ascuas toda la sociedad, está sobre ascuas la política, está prácticamente todo detenido. ¿Qué noticia nos puede dar en torno a esto? Pues yo las noticias que tengo, como otros muchos españoles, es que el tribunal lleva trabajando desde hace tiempo en esa sentencia, en esas impugnaciones. He de reconocer que técnicamente, como constitucionalista, soy consciente de que es un asunto complejo, difícil, donde está en juego el modelo territorial de Estado, pero estoy convencido de que el tribunal concluirá su tarea lo antes posible y que está haciendo ese esfuerzo, y que su sentencia tendrá la argumentación suficiente, el fundamento suficiente para que sea entendida y acatada por todos. ¿Podremos saber algo antes del verano? Yo no tengo los datos del trabajo ni de la programación interna del Tribunal Constitucional. Sí creemos que cuanto antes pueda haber esa sentencia, mejor será para todos. En las últimas semanas el fiscal general del Estado se ha convertido en noticia, entre otras cosas porque no parece estar muy de acuerdo con un entendimiento de la jurisdicción universal que algunos jueces mantienen. Hoy mismo es noticia que el juez de Garzón se vuelve a lanzar al tema Guantánamo. ¿Cuál es su opinión sobre la Audiencia Nacional y sobre la jurisdicción universal? Comenzando por esta última, porque creo que es un tema fundamental que debe ser aclarado ante los ciudadanos españoles. Las personas que creemos en los derechos y en las libertades públicas, y que además, como España, hemos apostado decididamente y hemos hecho un esfuerzo de país por conquistar esas libertades, no debemos renunciar a ello cuando nos lo piden personas que no tienen la fortuna de contar con esos derechos en sus países de origen.
Por tanto, aquellos ciudadanos del mundo, aquellas personas que viven dictaduras o situaciones de opresión y donde la libertad les es negada, es bueno que países como España, como Alemania, como Suecia, que tienen sistemas de jurisdicción universal, mantengan la posibilidad de que puedan acudir allí y reciban al menos en algún lugar del mundo justicia. Por tanto, soy muy partidario de la jurisdicción universal. Ahora bien, como todas las cosas en esta vida tienen que ser aquilatadas a las realidades. Y no es lo mismo exigir jurisdicción universal frente a países que no son democráticos ni tienen cultura de derechos cívicos, como hacerlo en relación con países que comparten ese mismo fundamento democrático y esa misma cultura de los derechos y libertades. Concretamente, ¿Estados Unidos? Concretamente Estados Unidos, Israel y algunos otros que forman parte, insisto, de un entramado democrático asumible por todos. En esos casos, la Fiscalía General del Estado y algunos jueces también, siguiendo pautas elaboradas científicamente por la doctrina española, están defendiendo la posibilidad de aplicar una regla de subsidiariedad. Es decir, si hay investigaciones o procesos abiertos en esos países, esperemos antes de que se pueda admitir o profundizar aquí en esas causas. Yo personalmente comparto esa tesis y participo, por tanto, de esa aplicación prudente del principio de jurisdicción universal. En el caso anterior, cuando estaba en marcha la intención también de actuar sobre la arquitectura jurídica que había sostenido Guantánamo, se dio marcha atrás. ¿Hubo conversaciones del Ministerio de Justicia con la administración Obama? A través, sobre todo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, se mantuvieron conversaciones con los socios, además, europeos, en la idea de facilitar el proceso de cierre, ¿no?, de Guantánamo y de poder, como es bien conocido por la opinión pública española, acoger a algunas de las personas que se encontraban allí. Siempre, eso sí, de acuerdo con el resto de los países de la Unión Europea y buscando fórmulas que permitiesen esa posibilidad. Hablemos ahora de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es nada menos que del año 1882 y que algo tiene que ver también con lo anterior. Se quiere modificar el procedimiento penal para que el juez no sea el que promueva la investigación, la lleve adelante y al tiempo lo juzgue, sino que sean las partes y con el Ministerio Fiscal jugando un papel más importante. Es una reforma, parece necesaria. En casi todo el mundo se actúa así, ¿no? Efectivamente, tienes absolutamente toda la razón. Nosotros tenemos una vieja ley de enjuiciamiento criminal que partía de la idea de que el juez era algo más que un juez, era también la autoridad gubernativa del Estado en el territorio y por eso asumía la función de investigar el delito y a la vez juzgarlo. Sin embargo, eso en un Estado democrático es una incompatibilidad absoluta. Si quien juzga a la vez investiga, deja de ser imparcial para convertirse en parcial. Y este problema, a pesar de que lo hemos intentado aquilatar con sucesivas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sigue subsistiendo. Quien investiga el delito debe de estar a esa tarea, ese es su cometido, y debe de llevar sus pruebas ante el juez. Pero claro, el juez tiene que ser imparcial absolutamente y operar como un garante frente a las pruebas que le son dadas. ¿Y en qué punto está este proceso? Antes de fin del verano, antes de comienzo del verano, parece que tiene usted intención ya de llevar al Parlamento algo más afinado en esta materia, ¿no? Estamos trabajando, me he reunido hace pocos días, escasamente unos días, con los fiscales. Tenemos un documento base que les haremos llegar a las asociaciones de fiscales, también a las asociaciones judiciales. Queremos que sea un documento participativo. Queremos que también esa misma preocupación existe en las fuerzas políticas parlamentarias y pensamos que la elaboración de este proyecto, ahora estamos todavía con el Código Penal que queremos entregar de manera urgente, estaremos en condiciones de poder presentarlo hacia finales de este año en el Congreso para que en el próximo periodo, febrero, se pueda discutir. Es quizá la última gran reforma procesal que tiene que hacer España desde el año 1978, desde que entró la Constitución. ¿Están de acuerdo el PSOE y el PP? Parece que las fuerzas políticas fundamentales están de acuerdo en que se haga esto. ¿El PP tiene alguna pega en torno a la modificación que había de hacerse en la Policía Judicial? Dice, la Policía Judicial no debería depender, dicen, en este nuevo caso, del Ministerio del Interior. ¿Usted qué opina? Yo creo que la policía tiene que ser policía y en la medida en que lo es, tiene que depender funcionalmente de algún departamento del Estado. Lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo del Ministerio de Interior y no veo cuál es el inconveniente. Cuestión distinta es que esa policía judicial, si cambiamos los protagonistas en el proceso penal y la averiguación del delito lo tiene que hacer el fiscal y ya no el juez, tenga cada vez más que trabajar en colaboración con el fiscal y que el juez se mantenga precisamente neutro respecto a las actuaciones que le van llegando. Volviendo solo un segundo atrás a lo del tema de la jurisdicción universal, el hecho de que en España el juez, como por ejemplo el juez Garzón, inicia una causa, se convierte en el gran protagonista de todo su desarrollo y luego la juzgue,
le da un carácter distinto del que tendría en otros países. ¿Es posible que esto mismo esté perjudicando a esta jurisdicción universal de la Audiencia Española, que ven a nuestro juez actuando ahora como un juez cuando todavía está en la fase de instrucción? Eso es uno de los grandes problemas terminológicos que tenemos, explicar fuera de España que el juez de instrucción no es un juez que juzga. En la Audiencia Nacional, por seguir con este caso, los jueces de instrucción averiguan los hechos y si consideran que hay indicios, lo pasan a la sala. Y es la sala de la Audiencia Nacional, no el juez Garzón o cualquier otro juez de los juzgados de instrucción, el que resuelve. Claro, al ser los instructores jueces para los países de nuestro entorno, para Estados Unidos, para El Salvador, donde hay algunas causas también pendientes, para otros, da la sensación de que eso ya está en fase no de averiguación, sino que ya se ha averiguado, que en España ya consideramos que hay imputados y delitos y que ahora estamos en fase de juzgar, lo cual resulta muy equívoco para todos, en efecto. Oiga, ¿y qué posibilidades existen de que acabe lo que es o parece que es una alineación política manifiesta de los órganos directivos de la justicia con los partidos políticos? Se reúne el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, y todos tenemos la impresión de que unos son del Madrid, otros del Barça, y que en todos y cada uno de los casos van a actuar así, siguiendo, digamos, su definición y su color. No sé si es, pero desde luego parece que es. ¿Eso tiene arreglo? La Constitución ha establecido un sistema para garantizar una mayor independencia del Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial, y es verdad que a lo largo de estos 30 años de democracia hemos ensayado fórmulas distintas para elegir a sus miembros, yo creo que con la buena disposición de las fuerzas políticas de garantizar precisamente esa distancia entre el Poder Judicial y la política diaria. Sin embargo, debemos ser conscientes que todos los ensayos que se han hecho hasta ahora por distintas fuerzas y distintos gobiernos de la democracia han tenido siempre sus puntos oscuros y sus problemas, y que probablemente, a pesar de la última reforma, algunos de ellos persisten. Pero me parece importante también decir que los jueces no se mueven en una esfera distinta de la humana, es decir, que no existe una justicia al margen enteramente de la política, que esta relación de contextos saludable, además, porque hay que juzgar a seres humanos que viven en un contexto social, en una determinada realidad, se da en todos los países. ¿Qué ocurriría en nuestro país si, por ejemplo, fuese el presidente del gobierno, como ocurre en Estados Unidos, quien nombrase a los 9 magistrados del tribunal más importante de ese país, que es quizá el tribunal más importante del mundo? ¿Qué ocurriría? Y sin embargo, en la cultura anglosajona eso se asume con normalidad, porque se sabe que no por haberlo elegido la persona que va a juzgar va a cambiar los criterios a los que ha obedecido a lo largo de toda una vida y de toda una trayectoria profesional. Y en el caso Gürtel, ¿es legítimo que sospechemos, o deberíamos no hacerlo, que los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia o de Madrid son demasiado próximos a quienes podrían estar implicados? Yo creo que una afirmación tan grave como esa, es decir, sospechar de un profesional que tiene un estatus de independencia, es algo muy serio. Pero también es cierto que desde la justicia debe de extremarse al máximo sus conductas. Quien es juez no es solo una persona llamada a resolver asuntos y hacer un trabajo cualquiera, un trabajo como el de todos los demás, sino que asume una altísima responsabilidad como poder del Estado y debe ser plenamente consciente de ello. En algún caso, como en Valencia, por ejemplo, algunas escenificaciones de amistad, por ejemplo, ¿le parece a usted que ha sido peligroso, inoportuno? Yo creo que, desde luego, esas escenas no son convenientes para la justicia ni para el crédito que la justicia debe tener en nuestra sociedad. Y algún almuerzo, como el que se ha celebrado en Madrid, que ha trascendido también, deben hacerse, son peligrosos, nos conducen a sospechar con algún sentido. Sí, insisto, yo no quiero ver sospechas donde no las hay. En principio siempre he confiado en la bondad de las personas, en su capacidad de diálogo y de encuentro, en que dos personas, como dos abogados de distinta causa, pueden, sin embargo, salir del juzgado y, después de defender a sus clientes, hablar de muchas cosas en común. Pero creo que quien ejerce un poder del Estado y sabe lo que tiene entre manos, tiene la obligación de mantener ciertas distancias y de cumplir precisamente con las funciones y los atributos propios de su condición. Y finalmente,
regresando a lo que a los ciudadanos les importa más. Este silencio que de repente se ha cernido sobre el mundo de la justicia, que hasta hace unas semanas estaba en el centro del escenario, que supongo que tiene su lado bueno para trabajar, nos ha permitido, en fin, nos ha impedido conocer en qué puntos está. Los atrasos, la sensación de que todo necesita ser actualizado, está en la calle de una manera enorme. Con lo que nos ha dicho usted al principio, con la inversión que tienen prevista, con lo que están haciendo ya, España podrá parecerse a un país moderno y avanzado antes de que finalice esta legislatura. Yo he propuesto para ello precisamente no un pacto de Estado, como se dice siempre, sino un verdadero acuerdo social para implicar también a los agentes de la Administración de Justicia en este proceso. Tenemos recursos económicos, creo que hay buena disposición y buena voluntad de todos para conseguir que, al final de estos 3 años, algo tan elemental como que los juzgados españoles funcionen en red, cosa que hoy no ocurre, porque la justicia también está transferida a las comunidades autónomas, cada una tiene su sistema informático y hoy no se comunican entre sí. Hay que superar algo tan elemental como esa barrera. Hay que simplificar los recursos que tenemos. Y otra pieza en la que estamos trabajando, y creo que va a mejorar esa apreciación del ciudadano, es en la modificación del registro civil. Tenemos un registro civil que son 8.000 islas en un territorio, con una estructura decimonónica absoluta, incomunicados entre sí, cuando podríamos tener el registro civil de España, es decir, una base de datos con la página de cada español, cuándo nace, cuándo se casa, qué hijos tiene, cuándo es el día en que deja de estar, porque nos acompaña toda la vida, y tenerlo en un soporte informático ágil, directo e inmediato. Estas cosas son las que estamos intentando hacer. Se debe poder hacer, lo han hecho los bancos, lo ha hecho el Ministerio de Hacienda, lo ha hecho muchísima gente. ¿Y usted cómo está, don Francisco? Porque ha sido un ministro a medio camino entre el anterior gobierno y el actual gobierno. Y en cierto sentido ha quedado también un poco atropellado por las dos circunstancias, ¿no? ¿Cómo se encuentra usted en el actual gabinete y en un momento tan apurado como este? Pues yo me encuentro sobre todo respaldado por los miembros, por el presidente y por los demás miembros del gobierno, con mucho trabajo, pero con muchas ilusiones y con la voluntad de intentar también explicarle a todos los españoles que la situación que estamos viviendo hoy no es solo una crisis económica. Detrás de esa crisis económica hay también una crisis de valores. Y es importante que se sepa. Saldremos de esta situación también cambiando algunos paradigmas culturales y algunas valoraciones acerca de los demás. Hemos vivido, si me permites muy brevemente decirlo, en una cultura de consumo de la que todos estábamos conscientes que en algún momento tenía que parar, pero no queríamos ver ese fin. Yo creo que ha llegado el momento de abandonar un poco esa cultura y recuperar la cultura de lo importante que es el capital social, del poder disfrutar de los entornos, aunque uno tenga un coche menos. Eso también es muy importante para un país. Señor ministro, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, muy amable. El virus de la gripe recorre el mundo. Te quedes en tu casa con tu familia. Originada en México.